Capítulo 57. Soluciones simples. Después de su prolongada estancia en la colorida tierra de Kanto, Mai casi había olvidado lo gris y lúgubre que era su región natal, Oren. Aunque no podía ver más allá de la costa, el temor que se avecinaba era muy claro. A diferencia de la región de Kanto, el manejo abierto de Pokémon había estado prohibido durante mucho tiempo en Oen desde que los dirigentes de la liga fueron sentenciados a una reunión involuntaria interminable. La prohibición incluía todas las formas de batallas, y los Pokémon fuera de sus bolas estaban prohibidos a menos que se encontraran en zonas seguras. Mai se preguntó cuántas zonas serían seguras, si los Pokémon podrían reaccionar como lo había hecho Infernape. Solo había visto una criatura tan enojada una vez en su vida, y no quería volver a verla nunca más, ni a este infierno gris. Mai no sentía felicidad, no regresaba a casa, regresaba a una prisión y Rusboro City estaba en el centro de ello. Al darse cuenta de que la forma más rápida de atravesar la región era dar la vuelta y entrar por la costa oeste, ella y su hermano Max pasaron más tiempo del que esperaban en el pequeño y sucio bote proporcionado por Gary Oak. Al amanecer, llegaron a la costa sin muelle, estrellándose contra la arena. Con entusiasmo, ambos saltaron del bote y aterrizaron con las rodillas en la arena y una bocanada de aire salado. Nunca pensé que estaría más feliz de ver tierra. Mai arrulló, rozando su mano contra la tierra húmeda mientras Max se ponía de pie. Yo tampoco, pero aún no hemos terminado. Deberíamos movernos ahora antes de que alguien nos vea. Espera, Max, ¿qué pasa con el barco? Señalando el transporte que los llevó sanos y salvos por mar, Max se ajustó las gafas de mala gana. Dejemos que se vaya a la deriva hacia el mar. No podemos arriesgarnos a que nos descubran. ¿Y perder nuestra única ruta de escape? Mai jadeó y levantó los brazos con exasperación. Entonces será mejor que no nos equivoquemos. Max gruñó, le dio la espalda a su hermana y siguió adelante. Mientras tanto, todavía cambaleante sobre sus pies, Mai dio una última mirada superficial al pequeño bote que se alejaba a la deriva, y dio su pequeña oración de esperanza para que todo saliera bien. Después de todo, ¿qué tan difícil podría ser destruir un edificio? Ash lo hacía todo el tiempo, aparentemente. Siguiendo de cerca a Max a través del denso y pequeño bosque, se negaron a hablar. A lo lejos esperaban oír gritos de terror, rugidos de horror, proclamaciones de derrota. Sin embargo, no oyeron ninguno mientras avanzaban por la mañana de la isla tropical y llegaban a un grupo de árboles, contemplando la carne de Rusboro City. Por extraño que parezca, mientras la sorpresa danzaba en sus rostros, la ciudad entera quedó intacta. No hacer fogatas. Sin gritos. Nada. De hecho, se veía exactamente igual que la última vez que Mai lo vio, y en ese entonces pensó que era aburrido. Ahora pensaba que el silencio era triste y extraño. A lo lejos, la monstruosa torre de metal que haría llover el infierno sobre la tierra se alzaba alta y amenazadora en la distancia. En el centro de la ciudad excesivamente tranquila. Al mismo tiempo, compartieron una mirada de gran preocupación. Pensé que aquí era donde estaba la torre. ¿Esa es la torre, no? Sí, lo parece. Max respondió claramente. Está bien, Mai se apartó el flequillo de la cara, haciendo una pequeña mueca por el dolor que aún persistía. Entonces, ¿por qué no está todo en llamas? Max le dirigió una mirada, no amarga ni enojada, solo una de sus infames miradas. ¿Esperabas que estuviera en llamas? Bueno, tal vez no, pero escuchaste Pueblo Paleta solo unos minutos después de que Infernape perdiera la cabeza. Solo pensé que habría más, ya sabes, destrucción. Haciendo un gesto ligeramente violento con sus manos, las cejas de Max se arquearon y miró hacia otro lado. Personalmente, creo que es una ventaja para nosotros que la ciudad no esté en llamas, Mayo. Quizás eso signifique que podemos lograr que el público trabaje con nosotros aquí. ¿El público? ¿Para qué los necesitamos? Max suspiró y luego miró a Mai como si hubiera olvidado el plan en el que no estuvieron de acuerdo o del que no hablaron durante su largo viaje en barco a la isla. ¿De verdad crees que podríamos enfrentarnos a una torre de señales completamente vigilada? ¿Solo nosotros dos? Mai se encogió de hombros. No veo por qué no. A veces me pregunto cómo llegaste hasta aquí, hermana. Max gruñó, luego señaló hacia la parte central de la ciudad. Podían ver los fragmentos de un letrero del centro Pokémon asomándose por encima de la línea del horizonte del edificio. Vamos a orientarnos allí. Lo que digas. Impresionada, puso los ojos en blanco y juntos se dirigieron hacia las escaleras que los conducirían a través de la playa y hacia la ciudad. Mai se había deshecho de los guantes hacía tiempo, pero los añoraba ahora que se había mordido las uñas hasta la médula mientras pisaban fuerte por el pequeño sendero.
No necesariamente estaban sobre sus cabezas, pero quitar una torre de señales requeriría más de 2 personas. Normalmente se necesitaría algún tipo de grupo de operaciones especiales, pero el resto del grupo contaba con ellos. Si pudieran destruir con éxito la torre antes de que se activara, eso realmente podría ser un servicio. Caminar hasta las afueras de la ciudad les llevó unos minutos. Y Max recitó estadísticas y ventajas tácticas mientras Mai se detenía para disfrutar del aire fresco del verano. Le recordaba mucho a Petalburg City, cuanto ansiaba volver a ser como era antes de que se llevaran a sus padres. Antes de que entrenar Pokémon se convirtiera en una ideología belicista. Max chasqueó los dedos delante de su cara, observando cómo las luces se encendían de nuevo. Lo siento, ¿qué dijiste? Ella parpadeó con sus grandes ojos azules y Max frunció el ceño. Dije, si las cosas empeoran, probablemente podríamos simplemente eliminar las encuestas de poder alrededor de las instalaciones, eso al menos podría ralentizarlos. ¿No crees que tendrían generadores de respaldo? Mai cuestionó mientras su hermano pequeño se encogía de hombros. Supongo que tendremos que resolverlo por nosotros mismos, ¿eh? La cara de Mai decayó cuando emergieron de las afueras, saltando sobre algunos arbustos que bloqueaban el camino correcto y coincidiendo con el territorio de la ciudad. Por lo general, con su ropa rota y sucia, serían una monstruosidad incómoda para el resto de la ciudad, pero para que su apariencia fuera extraña, primero tendría que haber otras personas presentes. En este caso no las hubo. El silencio ahora tenía mucho sentido, dado que no había nadie en la calle, ni un solo automóvil en movimiento, que pudiera causarlo. Con un resoplido, Max se cruzó de brazos e intentó limpiar sus gafas, probablemente empeorando su visión. ¿Nos perdimos el rapto o algo así? Quizás evacuaron la ciudad. Explicaría muchas cosas, ¿pero por qué? Max refunfuñó, caminando hacia el medio de la calle y mirando dentro de las tiendas vacías. Las luces estaban apagadas en todos los edificios, incluso los semáforos parpadeaban furiosamente hacia ellos. Tal vez. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Gritó una voz en la distancia, desconocida para ninguno de los hermanos, cuando levantaron la vista y vieron a una morena delgada, vestida con uniforme de policía rojo, corriendo hacia ellos. Se detuvo cuando Mai puso sus brazos detrás de su espalda inocentemente. Salimos a caminar. ¿Está todo bien aquí? Ella señaló las tiendas claramente vacías y el policía tiró de su cuello y contuvo el aliento. Los funcionarios de la ciudad y los oficiales de la liga nos pidieron que nos reuniéramos en el centro central de Pokémon. Max, que había estado irrazonablemente callado desde que llegó el oficial, se burló. ¿Para qué? El anuncio de nuestro campeón Oyase para dar seguimiento al nuevo campeón del discurso de Sinnoh. ¿No te enteraste? No. Confundida, Mai refunfuñó. Acabamos de llegar a la ciudad. Bueno, miró por encima del hombro donde vio a su compañero acercándose a ellos, y Mai pensó por unos momentos que reconocía el rostro joven del oficial. Habló rápidamente para corregir su timidez. Debajo de su sombrero, Mai pensó que le resultaba familiar, pero no podía ubicar su rostro. De todos modos, tengo que pedirte que vengas conmigo. ¿Bajo qué órdenes? No queremos ir al centro Pokémon. Max rebatió, inflando su pecho para parecer más alto, aunque siempre por debajo de 5'5", en su mayor parte parecía hinchado. El oficial se rió entre dientes y se encogió un poco de hombros. Dije que era una solicitud, pero estamos bajo llave hasta que tengamos noticias de nuestro campeón, así que si no vienes conmigo, se supone que debo usar la fuerza. De alguna manera, ni Mai ni Max le creyeron al joven oficial ningún tipo de violencia, pero pensaron que era mejor no probar suerte. Necesitaban que los agentes de policía de la región de Oen estuvieran de su lado. Los buenos, suponiendo que quedarán algunos. Siempre curioso, Max preguntó. ¿Por qué estamos encerrados? No puedo decirlo, realmente, pero los pueblos vecinos han sido, deja de hablar con civiles, Brendan. El compañero lo fulminó con la mirada, su gran sombrero de ala le cubría los ojos, pero dejaba mucho espacio para ver su bigote. Lo siento, el oficial conocido como Brendan se frotó la nuca mientras su compañero hacía gestos y señalaba, luego empujó a Mai y Max hacia adelante para que caminaran. Adelante. Vámonos. De mala gana, los hermanos se dejaron empujar y empujar por el camino hacia el centro, hasta que llegar les quitó las palabras. Un gran cartel colgaba sobre la puerta, con un detector de metales encima que decía, no hay Pokémon ni Pokébolas más allá de este punto. Tanto Mai como Max compartieron una mirada cuando llegaron a la línea de las últimas rondas del día. Al parecer, no fueron los únicos rezagados.
La mayoría de las personas accedieron amablemente a que les quitaran sus Pokémon, pero Mai y Max sabían en ese momento que una decisión como esa era el fin del juego. Como estaba huyendo. Instintivamente, a medida que se acercaban al radar, los policías se disiparon en un grupo confuso cerca de la puerta, dejando abierto su plan. Max, toma mis Pokébolas y ponlas en tu riñonera. Una vez que pase, crearé una distracción y tú las arrojarás por el pequeño agujero que hay allí. Max parecía sombrío. ¿Por qué no paso primero por el detector y tú lanzas? Cierto, Max nunca fue el atlético más talentoso. Con una risita, Mai tomó las Pokébolas de su hermano y las guardó en su propia mochila antes de ponerse en fila. Está bien, pero solo tenemos una oportunidad para esto, como en Johto la primera vez. La inexperiencia de los guardias y el disgusto por sus posiciones serían su perdición. Cuando Max dio un paso adelante, dejó caer su cartera vacía en el contenedor que le había proporcionado la mujer y atravesó un detector temporal, donde volvió limpio. Por otro lado, Max miró hacia la sala reunida con cientos de personas apiñadas hombro con hombro e inhaló, antes de girarse hacia su hermana, que estaba detrás de una mujer y miraba directamente a Max, luego, tropezó. ¡Ah! Mi pierna. Gritó, cayendo dramáticamente. En cuestión de segundos, un puñado de guardias estaban a su lado, y la atención de la señora que revisaba los artículos se centró el tiempo suficiente para que Mai arrojara su bolso por el costado de la máquina y aterrizara de manera segura contra una grieta entre un escritorio y la pared del lado opuesto. Momentos después, cuando el calambre en la pierna de Max se disipó, Mai cruzó el detector, pero no se acercó inmediatamente a la bolsa desechada. En cambio, se acercó a su hermano y a los empleados preocupados y los despidió con una sonrisa. Oh, Max, siempre eres tan dramático. Puedo cuidar de él desde aquí. Gracias, chicos. Si no hubiera sido por su cara bonita y sus ojos parpadeantes, podrían haber creído algunas sospechas. Aún así, uno por uno, se despidieron y se separaron. Brendan, sin embargo, el oficial que los acompañó hasta allí, todavía entrecerró los ojos con sospecha. Gracias de Max que siguió fue la plena encarnación del completo disgusto por la reacción de Mai. Aunque ella solo respondió con una amplia sonrisa y una sacudida contra su hombro. Vamos, echemos un vistazo a este lugar. Mai señaló el grupo de personas de pared a pared, mientras pateaba el paquete que arrojó antes en sus manos y lo agarró debajo del brazo. El interior del gran centro era tal como ambos lo habían imaginado. Las personas estaban separadas en grupos menores, pero la mayoría se sentaba, jugueteando con los pulgares mientras veían las noticias. Débilmente, Mai vio rastros de Dawn en las pantallas, y mientras se movían por el centro, escucharon los muchos gritos y gemidos de sufrimiento por la situación. Temor por sus familias, por sus hogares y por un número abundante de almas que hacía tiempo que habían abandonado su lucha. Frases como el equipo Rocket todavía existe. No puedo creerlo. ¿Y crees que ya comenzaron? Owen se pasó como fichas de arcade, dejando a Mai y Max aturdidos tanto física como mentalmente, hasta que el video en cuestión se reprodujo una y otra vez. Dawn, como campeona de la región de Sinnoh, anuncia los tortuosos planes del equipo Rocket durante los últimos 10 años. Dawn, que era prácticamente un nombre familiar y una estrella, confirmando las sospechas de Misty Waterflower, miembro de Elite Four, antes considerada loca y ahora muerta, parecía ser una píldora difícil de tragar. Asumir la inocencia de Unova y desviar la culpa era estresante. No era de extrañar que la región de Oen estuviera bloqueada. Las personas que creyeron en lo que vieron, que miraron a su alrededor y observaron, habrían tomado represalias de inmediato. Ahora bien, este bloqueo tenía que ser otra estratagema e intentar mantenerlos callados hasta que terminara el juego. Escuchar al campeón hallarse después de su larga ausencia fue una broma. Mai no se sorprendería si lo encontraran muerto repentinamente como Cynthia. Ahora parecía el momento perfecto para declarar a la región sin capitán. Mai, murmuró Max a su lado en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Por lo que pudo oír, él parecía asustado, pero ella también. Los periodistas intentaron comerse vivo el mensaje, diciendo que era una estratagema, pero los comentaristas dedicados de Kanto y algunos de otras regiones verificaron la información, así como ataques más recientes en otras regiones. Como de costumbre, Owen no estuvo en el juego. Por alguna razón, estaban esperando, lo que significaba. Ahora o nunca. Necesitamos actuar. Mai, mira a tu alrededor. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? No sé, Max, nada. Desesperada, Mai se abrió paso entre una multitud de personas y se encontró parada en un banco antes de que su cerebro pudiera discutir con ella.
Miró varias caras, pero la mayoría de la gente estaba demasiado ocupada para mirarla. Mucha gente simplemente se sintió irritada e incómoda por el anuncio. Al menos a la mitad ni siquiera le importó. Mai tuvo que hablar con los que sí les importaba, quienes la miraron y ella comenzó a gritar frenéticamente. Dawn dijo que tenemos que permanecer juntos. Mai gritó, los brazos de Max volaron hacia arriba, tratando de que se sentara nuevamente. Así que estemos juntos. ¿Por qué estamos todos sentados aquí como ovejas, esperando que algún campeón desconocido nos diga qué hacer? No hemos sabido nada de Guayas en años. Deberíamos tomar el asunto en nuestras propias manos. Como deberíamos hace años cuando empezaron a intimidarnos. Ella pensó que era un discurso realmente inteligente, pronunciado en el momento adecuado, en torno a circunstancias específicas y perjudiciales que hacían que sus palabras fueran socialmente aceptables, pero, por supuesto, la gente no se dejaba influenciar fácilmente y, como la mayoría estaba asustada o indiferente, se rió. En lugar de gritos de batalla. Los guardias se acercaban y Max tiró del brazo de Mai para bajarla. ¿Qué estás haciendo? Detente. Ella apartó su mano y apretó el puño, mirando a cualquiera que la mirara a los ojos. Vamos. Miren a su alrededor. Todos saben que es verdad. Saben que el equipo Rocket está planeando algo, y sabemos cómo detenerlo. Esa nueva torre en la que han estado trabajando durante el último año, va a emite una señal que vuelve loco a los Pokémon. Ya ha comenzado a afectar a los Pokémon en otras regiones y, bájate de ahí. Basta, Max. Mai espetó, con ojos enojados. Conozco a muchos de ustedes, o al menos me gustaría hacerlo, pero durante los últimos 5 años no hemos podido reunirnos porque las batallas Pokémon han sido prohibidas. Se ha prohibido viajar, nos hemos visto afectados por el equipo Rocket, durará mucho más de lo que puedas creer, así que quédate con nosotros. Ayúdanos a destruir sus propiedades y sus máquinas de control mental. Recuperemos nuestro hogar. Honestamente, los mantuvo activos por un minuto, algunas personas levantaron la vista mientras los oficiales intentaban abrirse camino a través de ellos, y fácilmente empujaron a Max a un lado. Fue el comentario sobre el control mental lo que la hizo parecer una lunática delirante. Nunca tan poética con las palabras como su hermano. Y muchas veces, sus acciones hablaban 1000 veces más fuerte. Una vez recordó que su padre, Norman, decía que la región de Oen estaba llena de 1 millón de personas talentosas que solo necesitaban creer en sí mismas. Su incapacidad para levantarse frente al conflicto fue su principal perdición antes. Y Mai estaba preocupada de que volviera a ser así. Sin embargo, Mai sabía que ante el peligro nadie era más fuerte. Entonces ella inhaló. Tal vez parecía un poco loca cuando se sacudió, se giró para enfrentar a los cascos azules que se aproximaban, quienes parecían genuinamente preocupados por su seguridad, y en lugar de bajar, torció el brazo, y en cuestión de segundos un Blaziken grande y furioso se interpuso entre ella y los agentes de policía, algunos que parecían más enojados que otros, algunos de los cuales supuso que trabajaban para el equipo Rocket. Y aquellos, como Brendan, que simplemente parecían preocupados. Tal vez se sintió un poco desconcertada y se sintió insultada cuando le ofreció la oportunidad de un levantamiento, ni una sola persona se levantó con ella, aparte de Max, que maldijo sin cesar y maldijo su nombre, su herencia y su estupidez, pero tenían que actuar. Ya fuera un instinto visceral o nervios, ella sabía si no lo hacía. La región de Oen podría quedar sepultada en una catástrofe peor que la región de Sinnoh. Y Mai no vería que eso sucediera. Blaziken, despeja el camino con el lanzallamas. Con un fuerte grito, extendió su brazo y esperó caer al suelo para desaparecer de la vista de los guardias, mientras enormes llamas estallaban por todo el edificio, provocando pánico e intento de huir. Mai, ¿qué diablos estás tratando de hacer? ¿Provocar un disturbio, intencionalmente o no? El fuego ardía en sus gélidos ojos azules mientras miraba fijamente el único objeto en el camino de su marcha. Una ventana y puertas y, por supuesto, algunos guardias enojados y personas con armas, pero las armas fueron prohibidas hace años, así que en realidad solo tenía que preocuparse por sus Pokémon. Frente a ellos, destellos rojos crecieron en todo el centro mientras los Pokémon que tomaban represalias intentaban mantener a Mai bajo control. Lo que, a su vez, obligó a la gente a huir a través de puertas de salida cerradas, ventanas rotas y cualquier otro lugar por el que pudieran pasar. Cuando Mai inició un incendio, era natural que los guardias y agentes de policía que intentaban mantener la paz hasta el anuncio, intentaría detenerla, todo ello convocando a sus propios Pokémon. Por suerte para ella, Max la apoyó con 2 de sus propios Pokémon. No tenemos suficiente poder para llegar a esa torre.
¿Pensaste en esto en absoluto? Max gritó enojado, tratando de sacar a Mai de la pelea, usando el humo creado por su Pokémon enojado para su ventaja. Sin tener que intercambiar tácticas de batalla, los Pokémon en el suelo despegaron, pelearon entre sí y defendieron a su entrenador. Max empujó a Mai hacia una pared para cubrirse. ¿Quieres que nos maten? Porque así es como consigues que nos maten. Mai levantó los brazos. Bueno, tenemos que hacer algo. Hemos estado aquí durante 10 minutos. Volar el centro Pokémon no estaba en lo más alto de nuestra lista de prioridades. Bien, discúlpeme. Fuera de posturas defensivas, levantó los brazos. Simplemente actué, vale. Alguien tenía que hacerlo. No estabas pensando con claridad. Había 1.000.000 de otras opciones antes de esto. Bueno, ya estamos aquí, así que podemos aprovecharlo al máximo. Blaziken usa, Mai se giró cuando el dorso de un bastón encontró su cabeza y Max saltó a rescatarla. Cayó al suelo, golpeándose las rodillas contra las baldosas. Zumbidos en los oídos. En algún lugar escuchó a Max gritar su nombre antes de enfrentarse al hombre y, por un momento, reconsideró su plan, pero solo por un segundo. La gente de Oen era una familia. Y como familia, permanecerían unidos. Solo necesitaban a alguien a quien seguir. Tenían que permanecer unidos, seguramente lo vieron. Al tratar de reunir fuerzas, fue una ráfaga de agua que aclaró sus sentidos, mientras una etiqueta Swampert se asoció con Blaziken para crear una distracción y abrir un lugar de escape para ella y su hermano. He visto muchas estupideces desde que me uní a la fuerza, pero nunca he visto a un ex guardabosques perder la cabeza. La voz pertenecía a Brendan otra vez, y Mai sonrió esta vez. Ahora recordaba la voz mientras le sonreía con Max a su lado, levantándola. Tal vez todavía estaba mareada y herida por esa explosión de hace unos días. Mai resopló. Y nunca pensé que un guardabosques se uniría a la fuerza. Sabes, no te reconocí con ese uniforme. Sí me di cuenta. Brendan, avergonzado, se burló y luego ayudó a Max a sacar a Mai del centro y llevarla a la calle, donde se estaba librando más de una batalla. Mai sonrió con orgullo cuando Max se dio cuenta de que sus acciones eran correctas. Una vez que los entrenadores recuperaron sus Pokémon, se produjo un disturbio total sin siquiera una orden. No somos mariquitas como si no. Mai gimió, obligándose a pararse por sí misma y quitando 2 Pokébolas más. No vamos a esperar a que alguien nos salve. Vamos a abrir el camino nosotros mismos. Un líder improvisado en medio de la batalla. Gritó en voz alta para que los entrenadores a su alrededor, de todas las formas y tamaños, centraran su ataque en la torre y el área a su alrededor, mientras Max la seguía aterrorizada. Amo a mi hermana loca, amo a mi hermana loca. Murmuró en voz baja mientras cientos de personas, incluidos oficiales y altos funcionarios, salían del centro y avanzaban hacia la calle para reclamar su sociedad perdida. Al diablo con la lógica. Xox. Es imposible seguir a nadie con este humo. Jessie siseó, cubriéndose la boca con una máscara improvisada creada con la tela extra de su camisa. Cada uno de ellos llevaba algo de tela sobre sus rostros mientras Togetic flotaba de un lado a otro junto a Meowth en su mejor intento de seguir las huellas de Misty. El rastro se extinguió después de la localización de la señal luminosa, y al cabo de una hora de haber corrido en círculos, ella ya podría haber estado fuera de la ciudad, o algo peor, muerto. Estaban perdiendo el tiempo aquí. Misty se había ido. Obstinadamente, se encontraron siguiendo sus pasos de regreso a las afueras de Viridian City, en el lado este, donde observaron el daño sobre ellos. No había vuelta atrás. El fuego ya había consumido una cuarta parte del bosque y se habían iniciado pequeños incendios en otras partes. La batalla de Lugia-Yo se desplomó hacia el sureste, avanzando pesadamente sobre y cerca de la ruta ciclista, y empujando su destrucción hacia adelante. Después de todo, Giovanni no necesitaba la ayuda de sus torres de señales. Ash Ketchum siempre tuvo una carta de triunfo para la destrucción. ¿Qué le decimos a Ash? Brock murmuró, observando cómo Lugia chasqueaba su gran pico hacia O, agarrando su cuello y con un poderoso chasquido, soplaba una ráfaga de viento que apagó las llamas temporalmente, luego las obligó a arder 3 veces más. La verdad, no pudimos rastrear sus pasos. Hace mucho que se fue. Jessie dijo, tosiendo. James añadió en voz baja. Necesitamos mantenernos concentrados en el plan, si nos detenemos tras él ahora, podríamos perder. ¿Perder? Brock se burló, mirando hacia el bosque. Ya estamos perdiendo. Gritó enojado mientras señalaba desesperadamente hacia el bosque. Se suponía que O y los otros Pokémon legendarios serían sus salidas.
Su plan era ser más astutos que Giovanni, pero eran ellos quienes estaban siendo superados. Misty se ha ido, Ash se tambalea al borde del abismo y hay pájaros legendarios peleando entre sí. Viridian City se va a quemar hasta los cimientos y, hasta donde sabemos, ninguna de las torres de señales ha sido detenida, y estás preocupado. ¿Sobre perder? Puede que hayamos perdido una o dos batallas, pero la guerra continúa. Deberíamos haber elegido a Giovanni desde el principio Tutu. Brock siseó, la ira alimentó sus ojos hasta que estuvo demasiado exhausto para seguir gritando. Se dio la vuelta, con los hombros caídos. Si hubiéramos sabido que esto iba a pasar, habríamos actuado antes, lo siento. Dijo James, agarrando amablemente a Brock por el hombro. Pero no podemos perder el foco ahora. Tenemos que encontrar dónde se esconde. Pero primero, tenemos que encontrarnos con Ash. ¿No es eso lo que busca Ash? Brock cuestionó mientras Togetic estaba completamente de acuerdo, rondando al grupo para mantener la moral alta. Sí, pero no deberíamos poner todos los huevos en la misma canasta, no ahora. Entonces, ¿qué pasa si no podemos encontrar a Giovanni? Luego nos concentraremos en las torres. Si no podemos cortarle la cabeza a la serpiente, tendremos que intentar ganar en su propio juego. Elimina las torres de señales y expúlsalo. Desanimado, Brock se pasó la mano por el cabello y exhaló ruidosamente. ¿Y qué pasa si eso es actuar exactamente de la manera que él espera que lo hagamos? Sus ojos oscuros se volvieron hacia los ex miembros de Rocket. Ahora tiene todos los Pokémon legendarios. ¿Qué más necesita? Un silencio inquietante flotaba entre ellos, aparte del crepitar del fuego quemando leña. Jessie, James y Meowth se encogieron de hombros. Desafortunadamente, no hubo una respuesta fácil sobre cuáles eran los verdaderos motivos de Giovanni. Sus acciones fueron sin duda destructivas. Pero el verdadero objetivo final de sus mociones no fue comprendido por los antiguos malhechores. Como dije, lo encontraremos. Brock se burló, con el arma que le quitó a Ash en la mano, siguiendo el enganche del gatillo. ¿Y qué pasa con Ash? ¿Va a ser el mismo cuando todo esto termine? Primero una pausa, luego un suspiro, interrumpido por el grito de Lugia cayendo al suelo. ¿Alguno de nosotros va a serlo? De alguna manera, esa no era la respuesta que Brock o Togetic querían escuchar, ya que el huevo anterior se fue volando, gritando a lo lejos que iba a encontrar a Ash. Xox. Este era el infierno personal de Ash, estar atrapado en la cajuela de un auto por Dios sabe cuánto tiempo. Le parecieron horas, pero podrían haber sido minutos. Por primera vez estaba sentado quieto y, a pesar de las circunstancias, le dolía el cuerpo. Sentía su espalda cincelada y sus nervios desgastados por el estrés. Confinado en un espacio pequeño, podía oler el hedor del fuego que llenaba su nariz y el constante aliento a gasolina del exterior. De vez en cuando, Sebastián golpeaba un golpe que lanzaba a Ash hacia adelante y lo despertaba una vez más, pero estaría mintiendo si dijera que la mayor parte de su viaje no fue su entrada y salida de la conciencia. Tal vez eran los vapores del gas los que le hacían sentirse tan cansado. Su cabeza colgaba hacia adelante y hacia atrás y sus piernas tenían espasmos debido a sus posiciones torcidas. No podía estar seguro de que Pikachu lo siguiera tan rápido, durante tanto tiempo y, aún así, no tenía miedo. Pase lo que pase, iba a tener éxito. Incluso si el éxito se sentía como un sueño en este momento. Incapaz de mantener los ojos abiertos por más tiempo, sus párpados se cerraron y la oscuridad envolvió el resto de su cuerpo y mente, abriéndose solo cuando los neumáticos chirriaron y lo empujaron hacia adelante. El motor se apagó poco después y Ash escuchó las puertas del auto cerrarse de golpe. El tintineo de las llaves y las pisadas hicieron que Ash se sentara hacia adelante para prepararse. El sudor goteaba desde la parte posterior de su cuello, empapando el cuello de su camisa. Luego, el aire de la noche golpeó su nariz, sus ojos se dilataron por la luz de una linterna que le iluminaba los ojos y se tambaleó hacia atrás. Ash no dudó, tal vez estaba entrando en pánico. Pikachu, ahora. Ash gritó tan fuerte como pudo, pero su corazón se hundió cuando no pasó nada. Aterrado, Sebastián miró a su alrededor, completamente aturdido, pero luego puso los ojos en blanco con sarcasmo, obviamente creyendo que Ash no tenía ningún plan en absoluto. Se metió el arma en la cintura y se rió maliciosamente mientras le hacía un gesto a Ash para que saliera del baúl. Eres patético al tratar de asustarme así, Chu. Relámpagos surgieron de todas direcciones, iluminando la vista de Ash mientras se sentaba hacia adelante para ver a Sebastián caer al suelo, encendido con electricidad, y luego nada. Dejado como un montón inconsciente y retorciéndose en el suelo.
Pikachu corrió al lado de Ash, sus pequeñas uñas arañaron el costado del auto, y alrededor de sus hombros, el cinturón de pokebolas de Ash estaba alrededor de los hombros del ratón, donde lo había dejado previamente en el estacionamiento. Pikachu, Pika-Pi. El ratón explicó, señalando que quería el elemento sorpresa mientras el arma estaba bajada. Sin palabras, Ash le sonrió al ratón. Lo hiciste muy bien, amigo. Siempre puedo contar contigo. Brevemente, Pikachu acarició el pecho de Ash y luego trató de ayudarlo. Vamos a buscar las llaves. Una vez fuera del baúl, cayendo 2 veces, Ash pudo ver el tono rojo distante del fuego mientras sus ojos se enfocaban en la penumbra que lo rodeaba. El humo atravesó el bosque y le quemó la garganta y los ojos, pero aún así siguió adelante. Pikachu hurgó y hurgó en los bolsillos del hombre inconsciente hasta que encontró el objeto en cuestión y lo sostuvo entre sus dientes. Las llaves. Las manos de Ash estuvieron libres en unos momentos, una de las esposas colgaba a un lado, y luego tomó la última y se frotó las doloridas muñecas. Buen trabajo, pero necesitamos ver si tiene algo escrito. Tú no, ya sabes, ¿verdad? Torpemente, Ash se frotó la nuca y Pikachu lo miró, luego sacudió la cabeza, solo una pequeña sorpresa. No letal. Al menos todavía no. Aunque parecía bastante violento, estás mejorando en controlarlo, ¿no? Ash tarareó, pasando por encima de Sebastián y comenzando a hurgar en la parte delantera del auto mientras Pikachu explicaba que estaba muy molesto, pero que no fue un ataque fuerte. Después de todo, lo necesitaban vivo, y Pikachu estaba mucho mejor entrenado que eso. El auto estaba vacío, aparte de algunas notas, y Ash se deslizó hacia atrás del asiento del conductor, quitó el cinturón de pokebolas de los hombros de Pikachu y se lo abrochó alrededor de la cintura una vez más. También se bajó la cremallera de la chaqueta. El calor lo estaba afectando, al igual que el humo. Era fácil decir que no se habían alejado demasiado de Viridian City, porque los pájaros todavía estaban teniendo una competencia de poder sobre su cabeza. Sin embargo, en lo profundo del bosque del norte, Ash sabía que estaban fuera de la ciudad, en un camino invicto. A lo lejos oyó agua y se volvió para mirar hacia la oscuridad. Olía a agua salada. Su nariz se torció, y con Pikachu a su lado, se acercó a la oscuridad, escuchando. Debajo del pequeño acantilado había un pequeño muelle que Ash reconoció que era parte de una de las rutas que estaba construyendo la liga, algo sobre lo que leyó una vez antes. Un puente que conectaría Saffron City y Viridian City, pero por ahora, había carteles de construcción vacíos y un barco. Al lado del vehículo flotante, estaba la cuerda cortada de otra ancla, y Ash se deslizó hacia abajo para investigar. Sus pantalones se empaparon instantáneamente en barro y Pikachu siseó ante el olor. El aceite y el alquitrán llenaron sus fosas nasales, y él tropezó y finalmente llegó al muelle del pequeño bote. Con cautela, Ash se acercó, moviéndose rápidamente por el costado y deambulando hacia la pequeña cubierta. Era un bote de un solo asiento, no más que un vehículo deportivo. Cuando Ash se dio cuenta de que estaba solo, bajó la guardia, caminó hacia el timón del capitán y miró hacia adelante. Las coordenadas ya estaban ingresadas, y dentro encontró una computadora portátil y un estuche descansando sobre una mesa, cuidadosamente escondidos a un lado. Así como ropa para un día y algunos suministros de alimentos. Honestamente se preguntó por qué Sebastián regresó a su apartamento. Luego recordó las palabras de Abigail. Le gustaba regar las flores. Obstinado hasta el extremo, asumió Ash, o había algo más que necesitaba, no que Ash pudiera recordar. Tenía que estar en su persona. Fuera lo que fuese, no importaba ahora, Ash podía terminar con esto ahora. Si estas coordenadas realmente lo llevarán a la ubicación de Giovanni, podría zarpar y terminar esto sin involucrar a sus amigos nuevamente. Por otra parte, si estas no fueran las coordenadas correctas, y Ash se embarcara en una búsqueda inútil, podría costarles la vida a él y a sus amigos. Pikachu. El ratón canturreó, ofreciéndole a Ash un consejo escondido de no irse, no sin respuestas de Sebastián y no sin sus amigos. Ash no podía hacer esto solo y no tenía por qué hacerlo. Mirando hacia el océano, Ash inhaló. Tienes razón. Murmuró, soltando el volante. Regresemos y atemos a Sebastián. Encontraremos a los demás después de eso. Xox. Un disturbio sin sentido se convirtió en una bola de demolición de destrucción total. Con los esfuerzos combinados de más de 3 docenas de entrenadores Pokémon y guardias oficiales, obtener acceso al parámetro de la torre de señales fue fácil, atravesar el sistema de seguridad fue un juego de niños y lograr que los operadores sentarse afuera y ver cómo la torre colapsaba lentamente era solo un poco frustrante.
Muchos de ellos se negaron a abandonar sus posiciones, por lo que los alborotadores se vieron obligados a actuar. Los que no lo confirmaran caerían con la torre. Mai se sintió aún más orgullosa al ver que cuando intentaron dañar a sus Pokémon activando la torre de señales, solo un puñado muy pequeño se volvió contra sus entrenadores y fueron fácilmente manipulados después de que la señal fue destruida. Tal vez si no pudiera tomar represalias contra Kanto, pero no había ninguna razón por la que Owen no pudiera luchar contra sí mismo. Observaron desde la distancia cómo su trabajo los obligaba a colapsar al final del día, una conquista orgullosa y significativa realizada con entrenadores exhaustos y Pokémon cansados. ¿Por qué crees que esperaron para activar la torre? Preguntó Max, acercándose a Mai, quien estaba estrechando la mano de Brendan. Max había estado recopilando tanta información como fuera posible de los miembros de Rocket que dirigían la torre, pero descubrió que ninguno de ellos hablaba. Casi dudaba que alguno de ellos supiera realmente lo que estaba pasando. Honestamente, no hay forma de saberlo. Tal vez no pensaron que éramos una gran amenaza. Les demostraron que estaban equivocados, ¿no? Le dio un codazo a Brendan, que parecía realmente infeliz. No lo consideraría una victoria. Los policías lucharon activamente contra las órdenes de la liga durante un motín. Hiciste lo correcto. Como si los guardabosques hicieran lo correcto cuando nos opusimos activamente a la operación de las instalaciones Pokémon. Le quitaron el derecho a la región de entrenar Pokémon para eso. ¿Qué le quitarán a continuación? Brendan gimió, mirando por encima de la multitud que celebraba su pequeña victoria. Quizás no tengamos que detenernos aquí, sugirió Mai, ganándose una ceja levantada por parte de todos los demás. ¿Qué nos impide ir directamente a la Liga Pokémon? Podríamos reunir gente de otras ciudades y finalmente recuperar el control de nuestra región. Seamos realistas, han tenido a nuestros líderes de gimnasio, campeones y miembros de Elite Four desde la prohibición, quizás este disturbio podría ser algo bueno. ¿Te refieres a la guerra civil, Mai? Max gimió. No podemos iniciar una guerra civil. ¿Por qué no? Ella gimió, levantando los brazos. Se supone que los Pokémon y los entrenadores deben trabajar juntos, no vivir encadenados y redundantes. No deberíamos detenernos aquí. La torre de señales fue solo la primera fase. ¿Quién les impedirá construir otra e intentarlo de nuevo? Tenemos que hacerlo. Hacer cambio. Brendan, que había estado fuera del circuito durante la mayoría de los eventos, teniendo solo lo que el discurso de Dawn informó a la gente y lo que Max y Mai le habían arrojado, asintió con la cabeza. Creo que tienes razón. No deberíamos detenernos aquí. Conozco a muchos otros guardabosques que perdieron sus trabajos y rivales que marcharían con nosotros en nuestro camino hacia los terrenos de la liga. No podemos quedarnos sentados como si lo hice la última vez. Vamos chicos, piensen racionalmente. Dawn está tratando de evitar una guerra con otras regiones. Esto no involucra a otras regiones, Max. Mai levantó los dedos. Además, tal vez podamos encontrar a mamá y papá. Las mejillas de Max se hincharon. No intentes cambiar mi opinión con eso. No podemos iniciar una guerra civil. No es una guerra civil si las personas contra las que luchamos fueran terroristas para empezar. El equipo Rocket necesita ser erradicado. Pero, Max, no discutas con nosotros. Haremos esto lo quieras o no. No le has preguntado a nadie más todavía. ¿Cómo sabes que te seguirán, gritó, tratando de mantenerlos dentro de lo razonable, pero Brendan y Mai comenzaron a regresar con el resto del grupo. En voz baja, le dijo que le pasara el mensaje y viera quién vendría, y luego impidió que Max la siguiera más cerca. No estoy siendo imprudente, lo prometo. Dijiste eso la última vez y casi mueres, Mai. Max gritó, con lágrimas en los ojos que ocultó quitándose las gafas rápidamente y limpiando los lentes. Sí, pero yo era solo un niño en aquel entonces. He mejorado mucho. No podemos dejar que nos controlen más. Hemos olvidado cómo se siente la libertad. Max se secó las lágrimas, sollozando y tratando de controlar su respiración. Esto es más que una protesta en mayo, más que una prueba con esos estúpidos microchips. Max, todos los demás también están luchando contra el equipo Rocket en este momento. Ash y Misty se están enfrentando a Giovanni, Gary, tu mentor, está atacando una torre él solo, y Drew y Dawn tienen una región entera que cuidar y una guerra. Parar, todos tienen algo que hacer en esta lucha, y no dejarles tener control sobre Owen es mío. Sus hombros se pusieron rígidos. Entonces, ¿qué quieres que haga? Con una amplia sonrisa y los ojos cerrados, Mai lo abrazó con fuerza. Quiero que vayas a la antigua Liga de Kalos y elimines la torre de señales sobre la que nos advirtieron allí.
Los otros antiguos guardabosques y yo nos encargaremos de las cosas aquí. Sin la torre de señales en funcionamiento en Oen, esto será pastel, ¿verdad? En tiempos de desesperación, Max nunca compartió el optimismo de su hermana. Como pesimista nato, sacudió la cabeza. Creo que estás loco. Y creo que piensas demasiado. Ella sonrió. Así que deja de actuar como si tuvieras 12 años otra vez y ayúdame, ¿quieres? Déjame guiarnos por una vez. Cada vez que lideras, normalmente tengo que sacarte de algún tipo de fuego. Bueno, es bueno que no estés cerca, porque esta vez me quedaré en ese fuego. Las cejas de Max se alzaron, cuando Mai se dio cuenta, quien comenzó a sudar y mirarse los dedos. Quiero decir, ¿saldré yo mismo del fuego? Max suspiró. Lo que sea, hermana, simplemente no te mueras. Él se palmeó la cara mientras ella intentaba ajustar su frase, fracasando estrepitosamente. Ella sacó la lengua. Tú tampoco mueres. Quiero decir, ¿cómo podría explicarles eso a mamá y papá? No lo harías. Max sonrió finalmente, aunque no se sentía cómodo con la idea. Préstame Blastoise para cruzar el océano. Creo que nos falta un Pokémon volador, ¿verdad? Te dije que no deberíamos haber dejado ir el barco. Mai le entregó la Pokébola con una burla muy fuerte. No tenía sentido discutir con él sobre quién hizo qué, así que ella se burló y dijo, cállate. Max estaba listo para darse la vuelta e irse, justo cuando los brazos de Mai lo rodearon nuevamente, apretándolo con fuerza. Eres mi hermano pequeño, Max. Por favor, vuelve a casa sano y salvo. Tú también. Xox. Ash tuvo 1.000.000 de ideas locas durante el último año que funcionaron a su favor, pero mientras estornudaba, tuvo la sensación en todo el mundo. Se estaban gestando ideas más locas. Eso, o el humo se estaba metiendo en sus senos nasales y le hacía llorar los ojos. Se abrochó la manga de la chaqueta sobre la nariz y rasgó un trozo de la camisa para que Pikachu lo usara mientras caminaban por terreno irregular. Podría haber sido más fácil volar con Charizard, pero a Ash le preocupaba que se ganara muchas miradas, ya que la mayoría de la ciudad estaba tratando de huir hacia el norte a pie, en vehículo y en Pokémon. Ash nunca antes había visto tantos Pokémon voladores en un solo lugar, y tenía la sensación de que la mayoría de ellos tampoco tenían sus licencias de vuelo. Sin embargo, fue bueno verlos correr. Al menos sabía que algunas personas sobrevivirían. Con suerte, las otras ciudades no se vieron tan afectadas como Viridian City y Pallet Town. Ash marchó por un sendero que serpenteaba detrás de un conjunto de árboles y arbustos, y caminó durante 30 minutos hasta que voces familiares inundaron sus oídos. Sin embargo, el humo le estaba mareando. ¿Va a ser el mismo cuando todo esto termine? Brock preguntó en voz baja mientras envolvía sus brazos alrededor de su pecho. Ash quería serlo. Le encantaría volver a ser ese niño de 10 años, sin preocupaciones en el mundo. Pero Brock estaba equivocado, Ash ya había cambiado mucho. Hizo cosas que nunca pensó que podría hacer. En el momento en que Togetic se separó del grupo, dio la vuelta hacia Ash en silencio y se agachó detrás de la línea de árboles donde se escondía su entrenador. Hey. Ash articuló y pasó sus dedos por el cuero cabelludo del Pokémon mientras sus alas revoloteaban felizmente. Perdona que haya tardado tanto. Toku. El Pokémon volador respondió, acariciando la cabeza de Ash y luego compartiendo un cabezazo con Pikachu. Sigo pensando que podemos resolver esto sin violencia. Giovanni debería estar por delante del resto de las regiones. Brock murmuró a nadie en particular. Ambos ex miembros del equipo Rocket compartieron una mirada de preocupación y, ante la idea, Ash emergió de los árboles mientras 4 pares de ojos lo observaban peligrosamente, exigiendo una explicación inmediata. Iba en la parte trasera de un auto y Pikachu sorprendió a Sebastián. Lo encerré en la cajuela de su propio auto y encontré un bote para sacarnos de la ciudad, así que probablemente deberíamos irnos. Eso no explica nada. Jessie se quejó, aunque siguieron a Ash por el camino que tomó para encontrarlos. Realmente no aprendí mucho, solo que Sebastián me quiere vivo e iba a llevarme con Giovanni, aunque bajó la guardia. ¿Quería llevarte con ese tipo? Preguntó James mientras deambulaban por el sendero. ¿Para qué? ¿Sabes? Olvidé preguntar, la voz de Ash estaba apagada, escondida detrás de su manga mientras Brock lo seguía de cerca. Hablaremos más cuando salgamos de este humo. Así que caminaron en silencio. Pero la mente de Ash gritó más fuerte que nunca. Cuando no vio a Misty con el grupo, solo pudo asumir lo peor y rezar para que la cuerda del barco ausente le perteneciera únicamente a ella, pero no podía permitirse preguntarse qué le pasó a ella. Aún no. Ash tenía que creer que una vez sobrevivió a una explosión masiva.
El control mental, o lo que sea que le estuviera sucediendo, tenía que ser más fácil de sobrevivir que eso. Lo que no podía dejar de pensar eran las palabras de Brock. El hombre no le había dicho una sola palabra a Ash desde que llegó, algo inusual, dada la personalidad general de madre gallina de Brock. Incluso si Ash le hubiera pedido antes que se quedara callado, estaba seguro de que Brock lo habría bombardeado con preguntas. Ahora, vio la forma en que la frente del hombre mayor se arrugaba y se contraía, y su rostro hosco y oscuro. Lo más probable es que se sintiera tan terrible como Ash por no poder encontrar a Misty. Jessie, James y Meowth, quienes se acurrucaron sobre el hombro de James para mayor eficiencia, ya estaban tan conscientes y acostumbrados a perder a personas que querían, que se aliviaron de la pérdida de un amigo. El trío habló entre ellos, mientras el habitual dúo alegre y conversador caminaba en amargo silencio. Yo, no voy a cambiar, Brock. De alguna manera, encontró el coraje para hablar, y Brock hizo una mueca. No te preocupes por eso, hombre. Concentrémonos en la tarea. Y vamos a encontrar a Misty, en algún momento. Ella siempre encuentra el camino de regreso. Sentía que se estaba mintiendo a sí mismo, pero tenía que intentar pensar en positivo. Lo sé, hombre. Entonces trata de no parecer derrotado. La noche aún es joven. Muchas cosas pueden cambiar. Intentaré no parecer tan derrotado cuando puedas decir eso sin parecer tan muerto. Brock respondió, caminando con calma. La cabeza de Togetic bajó y las orejas de Pikachu cayeron. Escucha, sé que esto va a ser difícil, pero estoy contigo. No necesitas endulzarme la verdad. He estado aquí más tiempo que tú. El equipo Rocket se llevó a mi papá, ¿recuerdas? Recuerdo. Murmuró Ash, metiendo las manos en los bolsillos, encontrando que el humo se hacía más tenue a medida que se acercaban a su destino. Pero yo también, sé que quieres ayudar a Brock, lo hago. Lo entiendo. Giovanni tiene, Ash exhaló, nunca fue bueno con la desviación, Misty era genial en eso, Jessie y James. Le había enseñado algo de eso, pero Ash llevaba sus emociones en la manga. No era bueno guardando secretos, no era bueno andándose por las ramas. Necesito que te quedes atrás cuando nos vayamos. Brock se detuvo inmediatamente. ¿Qué? Ash exhaló, haciendo crujir su cuello hacia un lado, ambos Pokémon se detuvieron para quejarse, y Jessie y James continuaron adelante sin pensarlo dos veces, pero Meowth se quedó atrás para escuchar mientras Ash enfrentaba a Brock con el ceño fruncido. No quiero que vengas con nosotros a luchar contra Giovanni. Quédate aquí. Apaga a la torre en Saffron City, convence a Lance de que renuncie. Concéntrate en proteger la liga. De ninguna manera. No te dejaré otra vez. Te dejé a ti y a Misty solos por unas horas y, lo sé. Gritó Ash, no necesitaba que le recordaran lo que pasó otra vez. Estoy consciente, lo entiendo. Misty podría estar muerta, podríamos equivocarnos de nuevo, y Giovanni podría estar allí esperándonos. Ash inhaló, recuperando la compostura, o al menos lo que quedaba de los hilos. Es por eso que necesito que te quedes aquí. Si vuelvo a equivocarme, tengo que saber que alguien estará aquí para recoger los pedazos. Esta ha sido una mala decisión tras otra, y ahora Viridian City está bajo evacuación total. Los Pokémon se están volviendo locos y la gente está resultando herida y muriendo. Más de lo que necesito que me cuides las espaldas, necesito que te asegures de que todavía quede algo que salvar. Pero si vas a volver, ¿por qué yo? El rostro de Ash cayó, sus ojos se apartaron de él, y Brock levantó las manos y se alejó furioso. La promesa de Ash de regresar fue una promesa infructuosa, si regresaba era la frase clave, y si no era lo suficientemente buena para Brock. No te dejaré ir sola con esos dos. Brock gritó obstinadamente por encima del hombro mientras perseguía a Jessie y James. Se detuvieron momentáneamente ante los gritos detrás de ellos, pero no entrometieron en sus vidas personales. Fuera de la misión, mostraron poco interés en sus asuntos. Brock no se detuvo a saludarlos, a pesar de no saber en qué dirección estaba Sebastián, pero cuando Ash los encontró, lo miraron preocupados. ¿Sabes? Él podría ser de ayuda, maulló maullido, pero Ash gimió. No puedo tenerlo allí. Le dolía el pecho mientras caminaba y acariciaba la cabeza de Pikachu. Él no lo entiende. James frunció el ceño más profundamente mientras compartía una mirada de pasada con Jessie, quien tampoco podía hacer contacto visual con ninguno de los hombres. Ash tenía razón, Brock no entendía cuán peligrosas, violentas y agitadas podían volverse las cosas en el mismo momento en que sus pies tocaron el mismo suelo que Giovanni, y los tres sabían que no habría una resolución pacífica. Ya no. Giovanni cruzó demasiadas líneas y la prisión no funcionó la última vez. No lo hará esta vez. Sí, lo entiendo.
murmuró James, rozando su mano contra la de Jessie como un consuelo habitual y siguió a Ash hacia la oscuridad. Xox. Si el bosque no hubiera estado en llamas y los Pokémon legendarios pelearan a su alrededor, podrían haber considerado tomarse la noche libre, pero el tiempo apremiaba y ahora tenían una dirección. Estas coordenadas nos llevan a las Islas Sevi. Pensar que ha estado tan cerca todo este tiempo. Jessie se burló, acercándose al vehículo con un mapa en sus manos. Ash y James habían sacado a Sebastián del auto. Su cuerpo todavía estaba flácido y maleable por el shock de Pikachu, y Brock todavía no había hablado con Ash desde la petición. Deberíamos llevarlo con nosotros. Ash sugirió a James y Jessie, detrás de ellos Brock se burló y levantó los brazos. Probablemente sería lo más seguro. Si lo dejamos aquí, podría escapar y advertir a Giovanni. Lo peor llega a ser peor y las coordenadas en el barco no son la ubicación de Giovanni, podemos exprimirlo para obtener más información. Jessie sugirió mientras chasqueaba los dedos. Miau. El gato extendió sus garras, caminando de un lado a otro frente al cuerpo. Probablemente no deberíamos hacer eso, Maul. James chilló, su rostro se puso rojo. Tanto Jessie como Ash se rieron nerviosamente y Brock sacudió la cabeza. Entonces el terapeuta enloquecido y malvado puede irse, pero yo tengo que quedarme. Brock, no, está bien. Estaré en el barco donde no me necesitan. Y desapareció detrás de la línea de árboles, con Togetic pisándole los talones en su mejor intento por animarlo. Pikachu chirrió en el hombro de Ash, sintiendo pena por la decisión de Ash, pero sin importar lo enojado que se volviera Brock. Ash no cambiaría de opinión. James, ayúdame a levantarlo. Ash señaló los pies de Sebastián, que el hombre de cabello lavanda rápidamente agarró, y luego lo levantaron y se alejaron. Jessie revisó 3 veces el auto en busca de detalles de último minuto y luego lo siguió con un maullido a sus pies. No tenía sentido ocultar la evidencia. Si el bosque seguía ardiendo, el coche quedaría destruido junto con el resto. Descuidadamente, arrojaron a Sebastián esposado a la plataforma, donde Brock ya estaba enfurruñado al lado de la tabla de lavar. Uno por uno, el resto de ellos subieron, James soltó el enganche y comenzaron a derivar. El océano estaba caótico debido a las salpicaduras provocadas por los Pokémon legendarios, pero no había mares que Jessie, James y Meowth no pudieran manejar. ¿A dónde ir primero?, preguntó Jessie, manejando el volante. El puerto de Celadon Bay para dejar a Brock. ¡No! El hombre se burló, y tanto Jessie como James encontraron torpemente el lugar uno al lado del otro, metidos en el mamparo del barco. Meowth se unió lentamente a ellos, creyendo que una discusión iba en aumento. No puedo creerte. Después de todo lo que pasó, ¿de verdad crees que dejarme atrás es inteligente? Sí. Incluso después de lo que pasó con Misty. Ash vaciló. Sí. Ante esto, Brock sacudió la cabeza, se lamió los labios y luego se inclinó hacia adelante, preparado para destrozar a Ash. Durante los últimos 6 meses, he tratado de apoyar cada decisión que has tomado. A veces, ciegamente, creyendo que tu intuición era mejor que la mía, pero Ash, piensa en esto. Cuando fuiste a Unova, casi fallaste. Cuando fuiste a buscar al otro Pokémon legendario, casi fallas. Cuando empezaste este viaje para ver a Giovanni, casi fallas y nos metimos en esta trampa. Él tiene que saber que vas a venir por él, y tú no puedo ir, Ash. No sin mí. No te dejaré otra vez. Brock. No me quedaré al margen otra vez mientras veo cómo eliminan a mi familia uno por uno. Ya dije que tienes que hacerlo. Ash gritó con su voz más aguda silenciando a Brock. No puedo tenerte allí haciéndome sentir culpable por mis acciones. La paz ya no es una opción, Brock. No se puede llevar a Giovanni a los tribunales para responder por sus actos, no se puede convencer a la liga ni cambiar la opinión de los demás. Personas, no necesitan que cambien de opinión, necesitan ser salvados. Así que cuando vamos a enfrentar a Giovanni, es su cabeza o la nuestra. ¿Estás de acuerdo con eso? Brock no respondió de inmediato. Ash ya lo sabía, desde el momento en que Brock le quitó el arma, hasta que intentó cortar la raíz del problema. La respuesta fue no. Ash continuó. Es por eso que necesito que hagas lo que mejor sabes hacer. Sé el político y ayuda a la región ahora. Lo necesitan más que nunca y debes ser tú. Si Misty no puede hacer esto, tienes que hacerlo tú. No tienes que ser el único héroe, ¿sabes? No tienes que cargar con esto solo. Sí, pero en realidad no estoy solo. Miró levemente a Jessie y James, recordando sus historias. Recordando el diario, sus confesiones a Sebastián. Puede que no fueran amigos, pero tenían los mismos objetivos. Yo comencé esto, así que tengo que terminarlo.
Temblando, Brock sacudió la cabeza en desacuerdo mientras el muelle de Celadon Bay se acercaba. ¿Cuántas veces se había despedido de este joven? Ahora, por primera vez, pensó que podría ser la última y estaba muy enojado. Debería estar allí. No, no deberías. Nunca debía haber involucrado a nadie más en esto. Burlándose, Brock le lanzó una mirada preocupada. Te involucramos, no tergiverses la historia. Ash sonrió y sacudió la cabeza. Una culpa irracional y reprimida lo devoraba. Brock, vine a ti con quimeras y pesadillas y atraí al resto de la región conmigo. Si algo le pasó a Misty, es por mi culpa. Si algo le pasó a mi mamá o a mi hermano, es por mi culpa. Si algo le pasó a mi mamá o a mi hermano, es por mi culpa. Canto se quema hasta los cimientos, es por mi culpa. Lo creas o no, cuando desperté hace un año, comencé esto de alguna manera, y tengo que aclarar las cosas. ¿Lo entiendes? Para nada. Creo que estás siendo dramático y no te conviene. Brock admitió con dureza, su ira hirviendo detrás de una tranquila compostura, pero Ash se encogió de hombros. No es necesario. Ash miró hacia abajo, sus ojos marrones sin tristeza, llenos de aceptación. Gracias por ser mi amigo, Brock. El barco se balanceó contra el muelle, y Brock agarró su mochila sin mirarlo y sacudió la cabeza obstinadamente mientras salía de la cubierta, pasando por encima de Sebastián y prácticamente gruñéndoles a Jessie, James y Meout, quienes creía que solo empeoraban la situación. Y Ash más loco. Dame las gracias cuando vuelvas. Voy a tratar de... Ash observó hasta que Brock desapareció de la vista, probablemente debido al humo antes de mirar a James y a la espalda de Jessie, quien estaba dirigiendo el bote una vez más. Meoud le informó a Ash que tomó la decisión correcta, pero James se hundió ligeramente. Esa no fue una despedida muy cálida. A diferencia de lo habitual. Ni abrazos, ni soluciones esperanzadoras. Ash inhaló bruscamente. Está bien, se hundió en el costado del bote, mirando a Sebastián, hirviendo en sus propias frustraciones. James parecía querer continuar con la conversación y el tema, la repentina frialdad distante de Ash, pero en lugar de eso asintió. Quizás ahora no era el momento de insistir en el tema. Independientemente de las razones, Ash hizo bien en enviar a Brock lejos para contener el alboroto de Canto. De lo contrario, es posible que no hubiera quedado nada a lo que regresar. No queda nadie a quien proteger de los males del mundo. Ash, mirando hacia el muelle una vez más, donde la sombra de Brock desapareció hace solo unos momentos, cerró los ojos con fuerza y acarició las orejas de un Pikachu muy preocupado. Esto es lo mejor, espero. Capítulo 58. Gary. A diferencia de Mai, Gary no tenía un corazón valiente. No era un guerrero ni un alborotador, era un planificador sereno y paciente, que pensó cada paso antes de actuar. La entrada a la torre de señales de Johto no sería diferente para el profesor Pokémon más joven. A diferencia de otras torres, la torre de señales de Johto se erigió en el centro de Ciudad Goldenrod, una cicatriz brillante para aquellos que entendían lo que significaba y una atracción turística para todos los demás. Gary casi quería empezar a preguntar a la gente del pueblo para qué creían que servía la torre, por qué nunca intentaron derribar su construcción, pero dado el desorden actual de la ciudad, pensó que era mejor que exponerse. Los Pokémon estaban atacando a sus entrenadores. Atacándose unos a otros. No había tenido suerte en el caos de Canto. Muy pronto, toda la región de Johto también quedaría envuelta en llamas. Era necesario actuar de inmediato, pero no pudo asaltar la fortaleza de metal. Para algo tan sin importancia como una torre, la seguridad era repugnante, parada detrás de grandes vallas de hierro, observando cómo los Pokémon rápidamente perdían la cabeza y el centro de Goldenrod se convertía en una avalancha de gritos. Gary, que se esconde detrás de una fracción de lo que queda de los árboles del hermoso parque central, contuvo la respiración y repensó todo su plan. En lugar de atacar la torre directamente, la forma más fácil de ganar algo de tiempo sería cortar la energía de la ciudad. Con una ligera cojera y un fuerte agarre en su muslo derecho, Gary hizo una mueca y se mantuvo a cubierto. Necesitaba llegar a la planta de servicios públicos de la ciudad sin ser detectado. No es que a nadie le importe el Garyoak, que en realidad no está muerto, pero podrían estar interesados en un Pokémon que no los atacará. Honestamente, Gary no estaba tan seguro de confiar siquiera en su propio Pokémon en este momento. Todo lo que sabían sobre la torre todavía estaba en el aire. Las ondas electromagnéticas afectarían a los Pokémon normales de la misma manera que afectaron a los Pokémon con microchip, en función de lo cerca que estén de la torre de señales.
No podía correr ese riesgo, no con un pájaro de 3 metros como Pidgeot, por eso caminó, cojeando, desde el bosque y regresó a la ciudad. Goldenrod fue al menos fácil de encontrar. El fuego era realmente agradable a la luz mortecina. Acumulaba un brillo que nunca había visto, ni quería volver a ver en su vida. Los pensamientos sardónicos huyeron de su mente y finalmente se bajó del árbol nuevamente, pensando en la compañía eléctrica. Podría derribar algunos postes de energía en su camino y rezar para que al menos uno de ellos disminuya el poder de la torre. Con torpeza en sus pies, se tambaleó. Su visión era leve y borrosa, y se echó hacia atrás los mechones más largos de su cabello. Primero, necesitaba concentrarse en poner un pie delante del otro. Xox. En los mejores días de Gary, extrañaba a su abuelo. En sus peores días, deseaba que el anciano siguiera cerca. De alguna manera, tenía una respuesta para todo, un chiste para cada estado de ánimo, un consejo para la luna y viceversa, y le dolía el corazón cuando pensaba en su ausencia. Si el abuelo hubiera estado aquí, nada de esto habría sucedido jamás. Al menos eso fue lo que se dijo Gary. Desafortunadamente, Samuel Oak estaba aquí cuando esto comenzó y no pudo evitarlo. Sus errores fueron parte de la razón por la que todos luchaban tanto para arreglar las cosas. Uno a uno los profesores cayeron. Uno por uno, dejaron que el equipo Rocket entrara en cada rincón de su infraestructura, y la mayoría de ellos no pudieron evitarlo. Ya no, o eso esperaba Gary. Cuando llegó a la compañía eléctrica, que no había sido afectada por las furiosas batallas de abajo, la herida de su pierna se había abierto de nuevo, o al menos eso creía. Brock le advirtió que se lo tomara con calma, pero Gary no tenía interés en escuchar. Había demasiado en juego, pero ya no podía ocultar su cansancio. Gotas de sudor frío le corrieron por la sien y jadeó. Un paseo que debería haber sido un paseo de ocio por el bosque requería más esfuerzo que escalar el monte Silver. Se sintió fatal y rezó para que el corte no estuviera infectado. Principalmente fue el dolor. No tenía fiebre, pero cada vez que presionaba su pierna derecha, quería gritar. Si no le importaran tanto sus malditos Pokémon, los habría usado para llegar a su destino más rápido, pero ahora eran demasiado notorios. Estaba prácticamente aquí, solo necesitaba un descanso. Gary cayó primero de culo, cayó al suelo con un fuerte golpe y se secó las cejas. Antes de poder ingresar a la empresa, necesitaba recuperar el control de su mente. Concéntrate en cualquier otra cosa menos en el dolor. Al agarrar la herida, la sangre manó y se filtró entre sus dedos a través de sus pantalones negros, pero Gary trató de no concentrarse en eso. Estaba listo para cortar esa maldita cosa. Durante unos segundos, se preguntó si eso sería lo que pasaría cuando todo esto terminara. Es posible que Ash haya podido escapar de heridas fatales, pero Gary no se parecía en nada al maldito Ketchum. ¿Hasta qué punto iba a ser arrastrado al barro antes de encontrar resultados equivalentes a un día en la vida de Ash? Insignificante. Estaba siendo mezquino, pero una parte de él no podía evitarlo. Esto apestaba. Todo esto apestaba. La región estaba en llamas, la liga se estaba cayendo a pedazos. El laboratorio de su abuelo fue destruido y Leaf fue. Gary cerró los ojos con fuerza, tratando de dejar que la sensación se alejara antes de aterrizar. No podía pensar en ella y mucho menos decir su nombre. Quería creer, no, tenía que creer que ella no estaba muerta, pero todos los hechos apuntaban allí, y por dentro él también se sentía muerto. Hueco donde solía latir su corazón. Ahora era un agujero negro giratorio que bombeaba sangre en sus venas solo para fastidiarlo. Detente, repitió, pellizcando su nariz. Tenía que pensar en otra cosa. Inhalando, miró al cielo para aclarar su mente, solo que ahora estaban empezando a gestar algo desagradable. Nubes de tormenta oscuras y ondulantes corrían sobre su cabeza, crepitando con relámpagos y breves estallidos de truenos. Algo grande estaba por llegar. Algo terrible. Gary recordó haber visto comenzar la batalla entre Lugia y Yo mientras se alejaba volando de canto. Estaba al menos a 100 millas de distancia cuando los Pokémon comenzaron a chocar, pero sus oídos todavía zumbaban por sus chillidos. Ahora, el cielo sobre Johto le recordaba esa horrible visión. El miedo repentino inyectado en su corazón lo hizo volver a ponerse de pie, apretar los dientes para distorsionar el dolor y avanzar a trompicones hacia su objetivo. La Golden Electric Company, el enorme edificio responsable de proporcionar energía a toda Goldenrod City y a varios de los pequeños pueblos a su alrededor, tenía una red eléctrica principal y una seguridad relajada. Gary participó en recorridos por la empresa cuando era niño y nuevo entrenador, pero habían pasado años desde la última vez que la visitó. Dado el estado de pánico, había incluso menos guardias de lo habitual.
Los puestos quedaron abandonados y Gary no tuvo problemas para atravesar las puertas con su tarjeta de acceso. Después de todo, probablemente no tuvieron tiempo de eliminar su información de la computadora. Solo llevaba muerto unos días, un pensamiento que normalmente lo habría aterrorizado, pero que ahora le traía algo de paz. Al menos si estuviera muerto, no tendría que sentir más. No era una persona religiosa, pero ser absorbido por el vacío del espacio parecía más cómodo que el dolor de corazón, el dolor de piernas y el miedo adormecedor que estaba experimentando en ese momento. La entrada a las instalaciones era de hormigón y gris. Sin árboles, sin lujos. Después de todo, querían evitar posibles errores que detuvieran el uso del poder. Supongo que nunca pensaron que sería el Pokémon contra el que intentaban protegerse. Entrar a las instalaciones también fue bastante fácil, a través de las puertas metálicas, siguió un pasillo por un tramo de escaleras, hasta llegar al observatorio con vista a los diferentes generadores que operaban en el piso inferior. Hace mucho tiempo, intentaron implementar el uso de servicios Pokémon, pero eso rápidamente se les fue de las manos, cuando los Pokémon comenzaron a intentar luchar entre sí en la sala del generador. Ahora dependían de bombas y fricción, y de cualquier combustible fósil que pudieran conseguir para hacer que las máquinas bombearan energía a puñados. Muchas personas, corporaciones, formadores, centros y empresas dependían del flujo de electricidad. El laboratorio de Gary también lo hizo. Hace años, cuando hubo un corte de energía, casi pierde a varios de los Pokémon en el ciberespacio y casi todos sus datos recientes. La gente vivía y respiraba la grieta eléctrica. Solo rezó para poder dañarlo lo suficiente como para que incluso con la pérdida de poder, el Pokémon se calmara. Incluso si la gente no lo hace. Sin pensar, siguió las señales hasta la sala de operaciones, respirando con dificultad mientras lo hacía. Paredes de metal con puertas de metal y manijas de metal, ver la ventana que lo separaba del resto del mundo fue refrescante. Encima de la habitación había una claraboya, e incluso con las nubes de tormenta arriba, se sintió aliviado al saber que el mundo exterior todavía existía. Pensar que toda esta energía podría interrumpirse con solo presionar un interruptor. Gary creía que sonaba demasiado a una película, con solo presionar un interruptor todos se salvaban, pero a veces la vida le lanzaba una bola curva al hacer que su historia fuera fácil. Wow, pensar que todavía estás vivo. Casi no lo pensamos, dada la prueba de sangre. Un arma se apuntó detrás de él y Gary se quedó paralizado. Debería haberlo visto venir. Xox. En ningún lugar se escribió que Gary tuvo suerte. Interpretó al tipo machista y genial, pero en general se llevó la peor parte. Su mano tembló mientras se giraba lentamente para ver a los dos miembros del equipo Rocket haciendo alarde de sus verdaderos colores. Vestían completamente de negro, con el símbolo TR bordado como un pequeño detalle sobre el hombro izquierdo. Uno tenía el pelo verde oscuro y el otro el pelo largo y rubio. Con aire de suficiencia, observaron a Gary temblar, sudar y entrar en pánico por su próxima decisión. Aléjate de la centralita. Podría darle la vuelta, lo cual no haría ninguna diferencia. Podrían dispararle y, de todos modos, todo habría terminado. Gary bajó la mano. Parecían aún más felices por eso. El propio Gary Oak, en persona. Nunca pensé que tendría tanta suerte. Los ojos de Gary se movieron incómodos. ¿De nada? El hombre de cabello verde apuntó el arma amenazadoramente, inclinada hacia un lado, probablemente esperando que Gary se estremeciera, pero no lo hizo. De hecho, Gary no sintió nada. Sin miedo ni lucha. La aceptación era algo codicioso y poderoso. El investigador también pudo decir que su falta de miedo intimidó a los dos miembros de Rocket. No estaban acostumbrados a mantener la compostura cuando sus esfuerzos generalmente eran recibidos con miedo. Pensar que después de todo lo que has pasado, todavía vendrías aquí. ¿No has aprendido nada? Aparentemente no. Gary respondió de inmediato, con voz suave. Frío. Esto pareció molestar al peliverde, quien apretó los dientes y escupió un poco. ¿Qué esperabas hacer, eh? ¿Cojear hasta aquí con tu pierna lesionada y hacer qué? ¿Apagar la energía? ¿Pensaste que eso ayudaría? Gary se encogió de hombros ante los comentarios groseros del hombre. Si Leaf estuviera allí, podrían haber chocado esos 5 por su capacidad para permanecer tan falsamente tranquilo bajo presión. Suponiendo que estés aquí, supongo que estaba en el camino correcto. Es una tontería que apoyarías todo tu plan en algo como esto sin un plan de respaldo adecuado. ¿Por qué, pequeño idiota? Somos el plan de respaldo. Gary resopló, entonces coloréame aterrorizado. Butch, ya basta.
La mujer, hablando por primera vez, agarró la mano de su compañero y lo hizo retroceder, luego lo obligó a bajar el arma con un movimiento de su dedo. Sus ojos estaban helados y un poco aterradores. El hombre conocido como Butch era un bruto, pero esta mujer no tenía corazón. Sacudió a Gary. Ningún alma se reflejaba a través de esos ojos vidriosos y, sin embargo, ella sonreía con sus labios perfectamente carnosos y guiñaba un ojo con sus ojos perfectamente formados. Eres muy inteligente, no hubiéramos esperado menos de ti. Ella arrulló y a Gary le dieron ganas de vomitar. Su mano todavía se movía junto al botón, esperando que su cuerpo estuviera de acuerdo con su cerebro. La mujer se acercó. Desafortunadamente, tú también eres terco, pero podemos arreglar eso. Estaba lo suficientemente cerca como para darle una palmadita en la mejilla y Gary le gruñó, mostrando finalmente desdén. Butch se rió ante esto. El nombre de tu esposa es Leaf, ¿no? Un aleteo o un salto. Gary no podía estar seguro. Trató de disimular la sorpresa en su rostro, pero no pudo encontrar el esfuerzo en su cuerpo para apartar los ojos o dejar de mostrar toda la inseguridad que había allí. Eso pareció hacer sonreír a la mujer, le apretó la barbilla con fuerza y luego lo soltó. Entonces sería una lástima que realmente apretáramos el gatillo, ¿no? Quiero decir, si haces lo que te decimos y te alejas de esto, es posible que incluso la vuelvas a ver. Gary no podía pensar. Es por eso que estás aquí, ¿no? ¿Para vengarla? No puede ser porque creas que realmente puedes ganar. Es posible que tus amigos nos hayan hecho retroceder en la región de Oen, pero tenemos planes mucho más grandes. Tú vas a perder y todos tus amigos van a morir, pero todavía hay esperanza para ti y para tu esposa. Gary tragó, no podía entender lo que ella estaba diciendo. Su estómago amenazó con implosionar y su boca se abrió y cerró una y otra vez. Su voz era tan pequeña cuando finalmente encontró la fuerza para hablar. Él preguntó. ¿Cómo? El jefe te quiere. Su voz era tan suave que sus labios se curvaron en la sonrisa más dulce y intrigante, antes de torcerse en algo feo y oscuro. No pudimos convencer a tu abuelo para que nos ayudara, pero creo que podría ser un poco más razonable, ¿no crees? Señaló con las manos una pequeña pistola y Gary se sintió enfermo al darse cuenta. Por eso. Siempre se había hablado de ello, pero la muerte de Samuel Oak se presentó como un accidente. Como nada de lo que era, y las lágrimas picaron en sus grandes ojos. Lo quemaron pero no lo soltaron. No dejaría que lo vieran llorar. ¿Por qué me quiere? La misma razón por la que quiere a todos los profesores, querida. Quiere tu conocimiento. No podemos pasar a la fase 2 sin eso. ¿Fase 2? El pensamiento se repitió, tragando con fuerza contra un nudo en su garganta. Tenía las palmas sudorosas y ese agarre helado que se aferraba a su corazón de alguna manera se soltó y sintió cómo se alejaba. Ahora, ¿por qué no dejas esta vendetta y vienes fácilmente con nosotros? No lastimaremos a tu familia si haces lo que te decimos. Los ojos de Gary se endurecieron inmediatamente. Podría haberlo tenido ahí por un minuto, en un riesgo, pero lo arruinó. Esta mujer, como se llamara, era una mentirosa. Su compañero, que se tapaba las risitas con la palma de la mano, era un mentiroso. El equipo Rocket eran monstruos, e incluso si lo mataran aquí ahora, al menos podría detener temporalmente sus planes. Quiero decir, si es así, Leaf está bien. Si te portas bien, ella podría serlo. Gary cerró los ojos y exhaló. Creyendo que había ganado, miró a Butch con una sonrisa condescendiente. Uno solo podía imaginar la incomodidad cuando Gary volvió a mirarla con una mirada malvada, apagándola con su mano libre mientras con la otra presionaba el interruptor y lo bloqueaba. A un lado. Sobre mi cadáver, alguna vez me rebajaría a tu nivel. ¡No! Ella gritó, golpeando sus manos y luego maldiciendo mientras lo bajaba. Sin embargo, la energía no se restablecería inmediatamente hasta que los generadores se reiniciaran. Al menos 30 minutos. Fue tiempo suficiente para salvar el mundo, ¿verdad? Ella lo miró de nuevo con esos ojos odiosos y demoníacos, y Gary se alejó, o lo intentó antes de que su puño encontrara su rostro y lo tirara al suelo. Lo juro, debe ser algo sobre estos idiotas de canto, pero siempre tenemos que ponernos violentos para que ellos entiendan. En realidad, nunca tuvo otra opción, Cassidy. Butch intervino, acercándose para patear a Gary en la cara mientras estaba en el suelo. Ofrecerles una alternativa fácil es una mentira. ¿A dónde van? No habrá una salida fácil. Gary hizo una mueca cuando su bota volvió a chocar con su estómago y ella hizo crujir sus nudillos. Él aprenderá con el tiempo. Todos lo hacen. Y antes de que pudiera volver a abrir los ojos, las luces se apagaron y la liberación que deseaba finalmente lo rescató.
Oscuridad. Xox. Gary no soñaba a menudo. Por lo general, se encontraba demasiado agotado, sobrevivía con poco, casi sin dormir y se distraía constantemente con café. A Leaf le gustaba dormir, le gustaba verla dormir. Algo en su cabeza sobre el escritorio mientras él tomaba notas fue como originalmente comenzaron a salir, para empezar, cuando ambos eran aprendices. Tenían que quedarse despiertos hasta tarde con diferentes tipos de información, enfermedades, estudios, y cuando ella se dormía, se volcaba sobre Gary, pero a él nunca le importó demasiado. De hecho, su somnolencia se convirtió en un ancla. Un recordatorio de que él también necesitaba dormir de vez en cuando. Las únicas ocasiones en las que realmente dormía bien eran cuando él y Leaf empezaban a dormir juntos. En la cama o en la camilla del laboratorio. Luego, después de la muerte de su abuelo, solo Leaf podía hacerlo dormir y aliviar los nervios de su cuerpo. Calma todo estrés. Normalmente bromeaba con él. Su ingenio era tan agudo como el de él. Y ella nunca se echó atrás ante el desafío. En la mayoría de las ocasiones, ella lo mantuvo moderadamente castigado, evitó que su ego se expandiera demasiado y fue la amiga nerd cuando finalmente comenzó a mostrar sus verdaderos colores y a cuidar de los Pokémon. No importaba que Leaf fuera unos años mayor que él, habiendo comenzado su viaje Pokémon como la única mujer de Pueblo Paleta en casi 6 años, eran rivales cuando Ash no pudo serlo. Primero en la Liga Índigo, luego en la investigación y finalmente cuando estaba en la posición de ser seleccionado por el profesor Oak para ser el sucesor. Leaf solía bromear diciendo que tenía que ser Gary porque era el nieto del actual Oak y nunca permitirían que una flor se apoderara de la industria de los árboles. En aquel entonces, Gary en broma se ofreció a casarse con ella para que su apellido fuera adecuado para un profesor. Nunca imaginó que 4 años después realmente se casarían. En una pequeña iglesia, casi olvidada para la época, en un día cualquiera en pleno verano, unas semanas después de la muerte de su abuelo. No habían estado comprometidos durante más de 1 hora, pero Leaf nunca se separó de su lado. No cuando eran adolescentes y crecían sin familiares ni amigos, y no después de que la última de sus figuras paternas muriera. Jugaba como si fuera una mujer sarcástica e indiferente, pero no había nadie vivo que se preocupara por Gary más que ella. Por eso se casó con ella. Por eso prometió cuidarla. Porque quería todo el mundo para ella. Para ellos. Después de que falleció el abuelo de Gary, nunca hablaron de eso. Para bien o para mal, ambos eran del profesor Oak. El título por el que lucharon con uñas y dientes se sentía mal. Usado durante más de 40 años por un hombre que ambos creían que era el mejor investigador de todos los tiempos, el título de repente pareció vacío sin su presencia. El mundo se sentía aún más vacío sin ella en él. Pensando en retrospectiva, él le habría dado ese título en un abrir y cerrar de ojos. Ella se lo merecía mucho más que él. Sus hazañas fueron mucho mayores que las de él y sus victorias más comunes. Dios, la extrañaba. Los ojos de Gary se abrieron al escuchar el traqueteo de un auto quemando goma en un camino de tierra. Su cabeza se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, y sus ojos amenazaban con ponerse en blanco. Su boca sabía a sangre, probablemente por el labio partido y el ojo hinchado. Tenía las costillas juradas, probablemente rotas, y las manos atadas y apoyadas sobre las piernas. Al menos el dolor desapareció del corte y se extendió uniformemente. Más importante aún, el dolor le recordó que no estaba muerto y, de repente, ya no quería estarlo. Quería arreglar esto. Encuentra hoja. Ayuda a Ash. Necesitamos estar lo más lejos posible de aquí antes de que aparezca esa bestia, Butch. Estoy conduciendo lo más rápido que puedo, Cassidy. Él se burló. Si no hubiéramos tenido que sacar ese estúpido cadáver de la compañía eléctrica, ya nos habríamos ido de aquí. Cassidy estaba rechinando las uñas contra el marco de la puerta. Lo sé, pero no todos los días uno de nuestros objetivos cae justo en nuestro regazo. Estábamos listos para ir. Butch gimió con voz molesta porque Gary se estaba cansando mucho. Como sea, estará feliz de saber que encontramos otro. Un paso más cerca de terminar con esta estúpida pesadilla creada por Giovanni. A Gary le dolía todo el cuerpo, pero no lo suficiente como para no notarlo. No abrió los ojos, pero inclinó la cabeza hacia atrás para ver si podía verla desde allí. ¿Para quién trabajaban sino para Giovanni? Era demasiado para que el cerebro de Gary lo comprendiera en ese momento, así que mientras sus captores estaban ocupados al volante, miró por la ventanilla del pasajero y casi se desmayó de nuevo. Por encima de ellos, en el cielo, girando en un desorden enfurecido, había un monstruo largo y escamoso, verde y rojo.
Gary no podía ver la cabeza ni los brazos, pero vio porciones de alas y su envergadura era mucho más grande que la ciudad. Érase una vez, Gary leyó un libro sobre el gran titán Rayquaza, cómo la bestia bajaría solo durante pruebas de gran distorsión y corregiría el problema por todos los medios necesarios, pero hasta ahora, nunca lo había creído. Había muchas ideas que Gary no creía antes de que Ash volviera a su vida, pero vio cómo la inminente tormenta amenazaba con tragarlas todas. Para restaurar el equilibrio de la única manera que probablemente sabía, el plan desde el principio fue arrinconarlos. Crear tanto infierno que solo Giovanni tendría las piezas del rompecabezas para volver a armarlo todo, pero mientras Gary observaba la forma interminable en la nube retorcerse, no pudo evitar pensar que si este era el plan de Giovanni, mordió mucho más de lo que podía masticar. Con los dos miembros del cohete discutiendo en el asiento frente a él, el corazón de Gary se aceleró. Tenía que regresar a esa torre y cerrarla antes de que el verdadero problema viniera del cielo y se lo solucionara. Nunca debería haber bajado la guardia, le importaba tan poco. Egoísta. Gary era egoísta, al igual que su abuelo antes que él. Mintió y dijo que todo estaría bien, y se encogió de miedo para salvar a su familia, solo para ser asesinado en su propio laboratorio por alguien como un gruñón del equipo Rocket. Sin pensar, Gary pateó sus pies, ignorando el dolor infernal que salió disparado de su cuerpo cuando metió su pie en los asientos delanteros, golpeando a Butch hacia adelante y causando que giraran fuera de control. ¡Mierda! Butch gritó y Gary se preparó para el impacto haciéndose una bola mientras se desviaban violentamente de la carretera.